La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ha recomendado el juicio político en contra de Patricio Carrillo, entre otras cosas, por incumplimiento de funciones. En este momento estamos ya en contacto con el general Patricio Carrillo, exministro del Interior, para conversar sobre esto que ocurre ya al interior de la Asamblea Nacional. General Carrillo, gracias por estar con nosotros y gracias por la espera también. Buenas tardes, Fausto. Un gusto poder conversar y dialogar con ustedes y con los ciudadanos. General Carrillo, se ha hablado de incumplimiento de funciones y uno de los temas centrales de esta recomendación para juicio político es la falta de planificación, han dicho, respecto de lo que ocurrió en junio del 2022. A propósito del paro, también se hablaba de uso indiscriminado de la fuerza y todas estas causales que aparentemente encaminan a lo que podría concretarse ya en este juicio político. ¿Cuál será su respuesta, general? Mire, Fausto, toda la argumentación que ha presentado los interpelantes no es otra cosa que la demostración de la disfuncionalidad que existe en la política ecuatoriana. Esta forma antidemocrática de realizar las actividades en función de los intereses colectivos. A mí lo que me parece es que los pretextos que han encontrado no tienen basamento en lo legal, en lo jurídico, únicamente tienen basamento en lo político. Querer endosar la responsabilidad de una crisis de seguridad mundial a partir del COVID-19 y a partir en el Ecuador del año 2021, que es lo que se dispara. Yo fui comandante general de la policía hasta marzo del 2021 y a esa fecha los indicadores eran unos indicadores tolerables de violencia y unos indicadores absolutamente tolerables de delincuencia. La tasa de homicidios era del 5.7%. Y luego yo regreso al año, en el 30 de marzo, a ejercer por 5 meses la función de ministro del Interior y me endosan la responsabilidad de la crisis de inseguridad que vive el país. Esa crisis desatada, insisto, por una serie de problemas estructurales que los exacerbó la presencia del virus. Entonces, eso cobra un interés únicamente para aquellas personas en el Ministerio del Interior que están mirando no desde una perspectiva de un fenómeno social o de un fenómeno antropológico, están mirando desde una visión únicamente ideológica, alejada indiscutiblemente de los principios democráticos. Para irnos a lo concreto, otro de los argumentos es que en junio el ministro Carrillo es el que generó toda la barbarie y todos los mecanismos que se los vivieron acá. Ahí hay mucho sesgo en la Asamblea Nacional, que ya esta misma Asamblea que amnistió a aquellos que se evidenció y que tenían acciones penales en la Fiscalía y que han hecho del ejercicio de la violencia una estrategia para desestabilizar. Entonces, ahora resulta que la presencia del ministro Carrillo fue la que provocó todas esas inconductas y mantienen una ceguera absoluta y total sobre todo lo que hicieron. Paralizar servicios públicos, paralizar servicios de salud, paralizar temas de saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, contaminar el agua, cortar las comunicaciones, desabastecer las ciudades y provocar todos aquellos enfrentamientos armados también. Se endosa la responsabilidad de las personas que por autoexposición pudieron haber sufrido algún riesgo a la presencia del ministro, y las disposiciones que dio el Ministerio del Interior son absolutamente claras y se cumplieron en su totalidad. Pero hablando concretamente de los... Aquella que dice que no pueden salir con armamento. Hablando concretamente de los argumentos, general Carrillo, ellos hablan, por ejemplo, lo que habíamos hablado al inicio, la falta de planificación para poder enfrentar este paro de junio del 2022, el uso desproporcionado de la fuerza, por ejemplo, también que no se ha considerado la seguridad de los niños, adultos y mujeres que estaban en la manifestación y fueron atacados con gases. Me estoy refiriendo a los argumentos que están tratándose en este juicio político. Mire, más que argumentos, son versiones de 2 o 3 personas interesadas que empiezan a mirar desde el fanatismo esa visión del socialismo. Esas versiones sesgadas de grupos interesados son los que han llevado a la Asamblea, pero han descartado todas las pruebas de descargo que por escrito se les remitió. Muchas de las personas que se presentaron ahí se retractaron inmediatamente y a mí, cuando me corresponde estar en el Pleno, lo presentaré. Esta forma, mire, lo único que están haciendo es generando una esclerosis en las instituciones para afectar la democracia. Yo por eso sí creo que estas son expresiones de antidemocracia.
A mí me parece que hacia allá se están llevando los resultados, pero al final tienen unas mayorías y si esa es la forma democrática de vivir en el Ecuador, entonces nos tocará enfrentarlo. Yo no tengo ningún problema en decirle a la sociedad ecuatoriana todo lo que se hizo. No hay una falta de planificación. La planificación, aparte de eso, es una planificación de la policía, porque hay que dividir las dos instancias. Una cosa es la responsabilidad y la función política del ministro y otra es la responsabilidad operativa y táctica que tiene la policía. En esta recomendación del juicio político se habla, por ejemplo, también de lo que fue la incursión en la Casa de la Cultura, aparentemente atacando un patrimonio cultural, y se cuestiona mucho estas formas y esto podría decaer en el juicio político. Mire, Fausto, en esos tiempos se vivió un estado de excepción y en ese estado de excepción el Estado ecuatoriano podía tomar algunas medidas autorizadas por la Corte Constitucional. La requisición no se la realizó en ningún momento, de la que tanto hablan. Fue una iniciativa que tuvo la policía y que el mismo ministro pidió que no se la ejecute. Sin embargo, todos los recaudos fueron tomados en consideración. Pero le pongo un hecho que a veces olvidamos nosotros en la conciencia. ¿Qué pasó en el 2019 en la Casa de la Cultura? ¿Quién garantizó ahí cuando secuestraron periodistas, cuando humillaron a policías? ¿No se acuerda cuando gritaban ahí a la gente que le tenían y a los miembros de la policía y de Fuerzas Armadas que les reclamaban y les decían que le quiten el apoyo a ese, poniéndole un calificativo al presidente por su condición física? Esas cosas ya se olvidan. Ahí no se preocuparon de ningún patrimonio. Entonces, la hipocresía del presidente de la Casa de la Cultura también tomaron como una versión. Sin embargo, faltó a la verdad porque no se ejecutó en ningún momento la requisición. Lo que sí se hizo es, con personal de policía, por disposición del Ministerio del Interior, un levantamiento de la información del patrimonio al que había que garantizarle, cuando luego, por un acto democrático, se les entregó la posibilidad de que ocupen ese espacio. Esas son las verdades, esas verdades están documentadas y esas verdades documentadas nosotros le presentaremos a la sociedad ecuatoriana, aunque la sociedad ecuatoriana miró, especialmente la quiteña, miró con absoluta claridad los hechos que vivimos en junio del año anterior. General Carrillo, dentro del contexto también del juicio político, y se ha cuestionado, por ejemplo, la reacción que hubo en el caso de María Belén Bernal, una actuación tardía, se han referido en estos términos. ¿Y usted en algún momento también reconoció cierta responsabilidad política en lo que ocurrió respecto al caso de María Belén Bernal? ¿Esto podría pesar también? Mire, sobre el caso Bernal, yo creo que hemos pasado de una oscuridad a una claridad. Al comienzo nosotros estábamos tratando el caso como una desaparición. Al inicio yo creo que no hubo una adecuada valoración al interior de la misma policía para considerar todo lo que había sucedido. Ahí se perdió este órgano regular para trasladar la información y efectivamente a las 96 horas fuimos informados del hecho, pero fuimos los primeros funcionarios que salimos a dar la cara. Mi intervención como ministro para transparentar lo ocurrido exigía al mando policial y yo exijo todavía transparencia respecto de ese caso. En ese caso yo creo que se cometieron una cantidad de actos de indisciplina que podían haber evitado el malhadado hecho, al menos que se dé en esos lugares. Se rompieron protocolos, se rompieron reglamentos de disciplina y creo que, bueno, la parte administrativa ya habrá tomado los recaudos necesarios y en la parte penal se están siguiendo dos procesos. Por femicidio, que está absolutamente ya incluso autoconfeso el autor, y el de fraude procesal, que nos irá diciendo también algunos actos que quedaron un poco con velo de opacidad. General Carrillo. Sin embargo, yo creo que es una gran oportunidad para que la misma institución, la Policía Nacional y la Fiscalía puedan demostrar su profesionalismo. Ahí, ¿qué tiene que ver un funcionario? Ahí el ministro en un acto de femicidio muy poca responsabilidad tiene. Sin embargo, la hemos asumido y el gobierno nacional optó por ese mecanismo y yo agradezco la oportunidad de haber servido nada más al Ecuador. General Carrillo, solo una respuesta muy corta porque se nos fue el tiempo, pero usted está consciente que de acuerdo a las fuerzas políticas como están en la Asamblea Nacional, seguramente no correrá con suerte en este juicio político.
No, indiscutiblemente, yo estoy absolutamente consciente y creo que esa es la demostración, insisto, de este vaciamiento que se está haciendo a la democracia. Esta no es una forma leal de vivir. Yo creo que es antipolítica lo que se está viviendo y eso es lo que hace que la mayoría de gente de bien no quiera optar por trabajar en función de hacer algo que debería ser noble. Realmente trabajar la política, no solamente lo político, sino hacer la política pública, especialmente para cambiar las realidades que vivimos lastimosamente. General Carrillo, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, un gusto. Buenas noches. Gracias, señor general Patricio Carrillo, exministro del Interior, hablando sobre la recomendación de juicio político en su contra por parte de la Comisión de Fiscalización. Él ha dicho que ha dado su respuesta, sin embargo, está consciente que no podría salir con suerte de este proceso en la Asamblea Nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.